genera problemas en el neurodesarrollo. Y los problemas del neurodesarrollo pueden generar discapacidades. Y cuando hay discapacidades, hay problemas adaptativos. Por ejemplo, un niño con trisomía, digamos, producto de trisomía del par 21, síndrome de Down, vamos a tener una discapacidad de tipo intelectual. Entonces, ¿por qué es importante esta lectura? Porque confirma la relación que existe entre conductas procesos mentales y neurodesarrollo. Nosotros decimos, doctores, que ustedes en su práctica profesional van a observar conductas en sus pacientes. Las conductas, como lo hemos repetido en las clases anteriores, son acciones que realizan las personas. Las acciones que realizan las personas se pueden observar y también se pueden medir. Por lo tanto, son objetivas. Las conductas de nuestros pacientes se pueden dividir en dos tipos. Las conductas que son adaptativas, que son las conductas pro salud, las conductas que cuidan la salud, y podemos tener conductas desadaptativas. Si las conductas adaptativas son las que cuidan la salud, ¿cómo serán las conductas desadaptativas? Son aquellas que ponen en riesgo la salud y la vida de las personas. ¿Ya? Por lo tanto, doctores, no existen conductas buenas, no existen conductas malas. Existen conductas adaptativas o conductas desadaptativas. Pero estas conductas, estas acciones que vemos en los pacientes, ¿son producto de qué? ¿Qué origina estas conductas? Respuesta: el funcionamiento de los procesos mentales. ¿Cuáles son los procesos mentales que hemos estudiado hasta el momento? ¿Cómo se dividen? Muy bien, doctor, excelente. Procesos cognitivos, afectivos, emocionales. ¿Qué es de proceso? Proceso. ¿Qué más? Hay otro proceso muy importante. Proceso volitivo. Volitivo de voluntad. Y los procesos sociales. Ahí están. Por ejemplo, si tenemos a una persona que disfruta del café, de repente ahí en el salón hay personas que disfrutan del café y toman más de 3 tazas diarias, toman 3 tazas diarias de café. Pregunta: ¿qué tipo de conducta es? Algunos se ríen y sienten culpa, ¿no? Son conductas desadaptativas, porque la Organización Mundial de la Salud dice que lo máximo es tomarse 3 tazas de café a la semana. Entonces, miren, a pesar que la persona tiene la información, sigue teniendo conductas desadaptativas. La conducta, por ejemplo, de correr cuando hay temblor. Comienza a haber temblor y la persona sale con todo, ¿no? Bota cosas, ¿no? ¿Será una conducta adaptativa o desadaptativa? Porque pone en riesgo no solamente la salud del que sale corriendo, sino de las personas que estén en el camino. ¿Qué proceso mental generó esa conducta desadaptativa? ¿Cognitiva? No, fue por miedo, o sea, afectivo emocional. Entonces, doctores, nos vamos dando cuenta que los procesos mentales son los que explican cómo actúa un paciente, ¿no? Tenía un paciente que creo que les conté en un momento que se olvidó de tomar su pastilla el día lunes y el
día martes y el día miércoles tomó 3 pastillas juntas, la que le tocaba el miércoles y las 2 anteriores. ¿Tipo de conducta adaptativa o desadaptativa? Desadaptativa. Pregunta, ¿qué proceso mental generó esa conducta desadaptativa? Claro, ¿por qué? Porque decía ya, si dejé de tomar, tomo todo junto, ¿no? Entonces, si nosotros queremos cambiar conductas, que bueno, en esencia el médico no tiene esa facultad, podría hacerlo, pero el estudiante de medicina sí, ¿no? Si quiere cambiar conductas, analice qué proceso mental es el que está generando esa conducta. Por ejemplo, el día de hoy se celebra el Día de la Prevención del Suicidio, ¿no? El suicidio es una conducta, ni siquiera el suicidio, sino la conducta autolítica de lesionarse. Hay personas que se cortan la muñeca, ¿no? Es una conducta desadaptativa, ¿verdad? Pone en riesgo la vida. Bien, ¿qué proceso mental será el que genere esa conducta? Vamos a ver que desde el punto de vista bioquímico hay una alteración en los neurotransmisores, dopamina, serotonina, que generan los problemas de ánimo. Entonces, los procesos mentales son los que generan conducta. Bien, ahora, estos procesos mentales, ¿dónde se producen? Porque hay que encontrarle sentido. Su compañero dice en el cerebro. Ah, bien, respuesta interesante. En el cerebro. ¿Y cómo lo hacen? Porque ustedes escuchan al profesor que esto lo dice con fe, pero no es una cuestión de fe. Por ejemplo, ¿cómo se crean los procesos cognitivos? ¿Cómo varían los procesos cognitivos emocionales? Tenemos a los neurotransmisores. Los neurotransmisores son mensajeros que transmiten información. Entonces, cuando te cae la serotonina, la dopamina, entre otros, el GABA, etc., vamos a tener cambios en los procesos mentales. Por ejemplo, el paciente esquizofrénico recibe recaptadores. ¿Saben ustedes? Han llevado fármacos. ¿Saben qué son los recaptadores de? No sé si han escuchado. Ya, muy bien. Para equilibrar estos procesos mentales que generan conductas. Entonces, en el esquizofrénico, por ejemplo, se ve, lo que se observa es que habla solo, se defiende, grita. ¿Qué proceso mental está alterado? Los procesos cognitivos. Hoy día vamos a ver que la alucinación es un trastorno de la percepción. ¿Y qué es la percepción? Un tipo de proceso cognitivo. Entonces, doctores, miren, un niño con problemas en el neurodesarrollo va a tener problemas a nivel cognitivo, ¿no? Por ejemplo, un niño con síndrome de Down, generado por un problema de trisomía del par 21. ¿Qué tipo de alteración mental tendrá? Si ha tenido un problema en el neurodesarrollo, ¿cuál será el proceso mental que interfiere? Cognitivo. Excelente, doctor. Pero los procesos cognitivos no se ven en el neonato. Pero hay un proceso que no está aquí, pero es el preludio de los procesos cognitivos. ¿Se acuerdan la clase anterior cuando hablamos de los niños? Y ahí termino mi repaso, ya, porque lo que estoy haciendo es un repaso. ¿Se acuerdan de la madre de alambre y la madre de felpa? Sí, sí. Del experimento del doctor Harlow. Sí. Ya, ahí está. ¿Qué decíamos? Ustedes han anotado. A mayor desarrollo motor, mayor desarrollo cognitivo, excelente. A mayor desarrollo psicomotor, no solamente en movimiento, sino en movimiento con sentido, va a haber mejor desarrollo cognitivo. ¿Y qué tengo que hacer para que haya mejor desarrollo motor? Hay dos palabras clave, ahí están: la motricidad y la coordinación. La motricidad es el movimiento simple, la coordinación es el movimiento complejo. Vamos a hacer un ejercicio. Les voy a decir que ustedes hagan un ejercicio motor y ustedes me van a decir cuál de esos ejercicios estimula la motricidad y cuál de ellos estimula la coordinación. ¿Ya? Vamos a hacer lo siguiente. Todos
ejercicios midió motricidad. ¿Y cuál de esos midió coordinación? Cuando es independiente, solamente derecha o solamente izquierda, motricidad. Cuando es los dos juntos, coordinación. ¿Y qué relación hay entre la prematuridad y la coordinación? ¿Se acuerdan de la conducta del gateo? ¿Por qué la conducta del gateo es un buen indicador del neurodesarrollo? Pregunta de examen, respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué un buen indicador de coordinación? Perdón, ¿por qué una conducta coordinada en un infante, o sea, un niño, es ejemplo de un adecuado neurodesarrollo? ¿Qué implica conducta de gatear? ¿Cómo es la coordinación en el gateo? Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Y encima la cabeza levantada. 3 tipos de control. Entonces, cuando el niño tiene movimientos coordinados, es un preludio, es un anticipo de que podría haber un buen desarrollo cognitivo. ¿Ya? Pero todavía les falta comprender lo que usted dice, profesor, pero no logro entender. Ya usted dice que mejor coordinación, mejor comunicación entre los hemisferios cerebrales, ¿no? Derecha, izquierda. ¿Ya? Eso es suficiente. Cuando el niño coordina, cuando el niño juega, tiene la representación mental del trencito, ¿no? A ver, cuando usted juega, cuando los niños juegan, imitan sonidos. Es porque mentalmente tienen la representación. Ya, ahí está. Entonces, cuando el niño juega, es porque en la mente sabe que el trencito digamos, avanza, incluso hay un sonido de chuchú, dice. Ya está. Entonces, doctores, es más, ustedes, por ejemplo, miren, me traslado un poquito a poco así. El estudiante y lo voy a decir ahora en el tema de la adolescencia, el estudiante que aprobó los cursos de morfofisiología, dibujando, pintando o haciendo en plastilina, va a generar una huella cognitiva más fuerte que el que solamente miró y tomó foto. ¿Por qué? Porque todo lo que es huella motriz, acción, genera huellas más profundas a nivel cognitivo. Todo lo que es experiencia, todo lo que les costó hacer a ustedes, nunca lo van a olvidar. Si al chico le dijeron que no, como amigo, nada más, ¿no? Y el chico insistía, ese chico no te va a dejar, supongo. Y la tuvo que padecer, ¿no? Entonces, todo lo que es acción motora tiene que ver con desempeño cognitivo. Bien, estamos repasando la madre de alambre y la madre de felpa. Cuando, entre comillas, ¿eh? Porque no es que existan madres así físicamente de alambre, ¿no? ¿Cuál era el papel de la madre de alambre según el experimento de Harvard? La que proveía el alimento. Muy bien. ¿Y cuál era la función de la madre de felpa? La protección. Protección y seguridad. ¿Cuál es la fórmula de la seguridad? Excelente, doctor. Para que el niño tenga seguridad, o sea, un apego seguro, necesitaba seguridad. ¿Y cómo se logra la seguridad? El contacto más el calor. O sea, en otras palabras, dar de lactar al niño, madre de alambre, y luego abrazar, ¿no? Contener calor y contacto. Pero esa es la madre, y no existen padres de alambre o padres de felpa. ¿Existirán o no? Pero todo es la mamá, ¿no? ¿Y el papá dónde está? A veces se explica por qué para el Día de la Madre pues el tráfico está pues insoportable. El Día del Padre todo está fluido. No hay ningún problema. ¿Ya? Tenía un paciente, doctores. Voy a resumir la historia y con eso termino. Porque el día de hoy vamos a hablar de los procesos mentales. Esto de la niñez, vamos a hablar de qué pasa en la adolescencia y qué pasa en la adultez. ¿Qué debe saber un médico sobre las enfermedades en los adolescentes y las enfermedades en adultos? ¿Ya? Un niño, un papá le daba 5 soles a su hijo
mayores a 15. ¿Eso es cierto? Y llegó a oídos de la profesora, porque el niño le dijo a otro niño, le dice, pero ¿qué, tu papá no te daba 5 soles porque sacas 15? No, o sea, a ver, a ustedes su papá le daban 5 soles. No, ¿no es cierto? Bueno, entonces la profesora llama al papá y el papá dice que sí, pues. Pero no es todos los días el señor, pero eso está mal. ¿Qué tipo de conducta sería? ¿Qué tipo de conducta sería? De darle dinero a costa de reforzar con dinero la nota del niño. Desadaptativa, ¿no? Porque pone en riesgo la salud del niño. O sea, lo natural no es que te den dinero por estudiar, ¿no? Bueno, entonces teníamos que descondicionar. Condicionar significa asociar. Entonces, ¿y ahora qué hacemos? Y ahí confirmamos que cuando usted quiere cambiar conducta, tiene que saber qué proceso mental es el que generó esa conducta. ¿Ya? Bien. Entonces, señor, no le podemos decir, no le dé dinero, y acá viene la reflexión del neurodesarrollo, no le dé dinero. El término no, doctores, nuestro sistema nervioso no lo reconoce, no es binario. Por ejemplo, a ver, no pienses en tu ex. ¿Ya lo pensaste, no? Porque no procesó. Entonces, cuando él dice, no hagas algo, o sea, esa chica no te conviene, ¿qué le conviene? Entonces, para cambiar conductas no se cambia acá, se cambia aquí. Entonces, para cambiar conducta, conducta 1, dar dinero, la conducta 2 tenía que ser otra, X vamos a poner. Señor, usted le va a dar el dinero, pero cuando le dé el dinero, abrácelo. Dígale, me siento orgulloso de ti, y abrácelo. Y luego le da el dinero. Bueno, y así nos dimos cuenta que el Señor no sabía abrazar, tenía roche. Y mucho más abrazar a un varón, a un niño, ¿no? Probablemente ha tenido madre de alambre o padre de alambre. Entonces, cuando aprendió, sintió una sensibilidad, se sintió extraño y comenzó a disfrutar de ese abrazo del niño. Y ahora, doctores, el niño ya no le miraba el bolsillo, el niño esperaba su abrazo. Por eso que los reforzamientos sociales, el abrazo, son más fuertes que los cognitivos. Hay una ley que dice, las personas no te van a recordar porque existe A o B, C, ¿no? Sino las personas te van a recordar porque cómo los trataste. Entonces, hay padres de alambre que pagan la pensión, ¿no? Pero hay padres de felpa que también saben contener. Entonces hay que educar, pues, si ustedes son médicos, aprendan ustedes primero, ¿no? Y luego ¿ya? Muy bien, no sé si hay una pregunta del repaso. Este es un repaso, los primeros 15 minutos son de repaso y luego paso lista. ¿Quiénes se exponen el día de hoy? Sensación, percepción. ¿Usted solita, doctorita? A ustedes dos, ahí. Aguirre, Nicole. ¿Dónde está? Álvarez. Arango. Arévalo. Castro. Andrea. Chávez. Claros. Oces. Yontón. Malma. Mariño. Mendoza. Presente. Orlando. Montoya. Presente. Nichijima. Ponce. Prudencio y Pupapillo.
pregunta generadora del día de hoy. Recuerden que siempre todas las clases yo formulo preguntas y el conjunto de preguntas da un balotario para el examen parcial. ¿Ya? La pregunta del día de hoy es: explique los procesos mentales en la adolescencia y en la adultez. Uno, explique la relación entre conductas, disculpe, la relación entre conductas y procesos mentales. Conductas y procesos mentales en la adolescencia y adultez. En la adolescencia y adultez. Esa es la pregunta. Es decir, ustedes van a explicar cómo son los procesos cognitivos, afectivo-emocionales, volitivos y sociales en las diferentes etapas de la adolescencia, porque van a ver hoy día que la adolescencia tiene 3 etapas, y en la adultez otras 3 etapas. ¿Ya? Cómo es cognitivo, afectivo-emocional, volitivo y social en cada una de ellas. Bien, recuerden, autores, que el neurodesarrollo, el cerebro, crea procesos mentales y los procesos mentales determinan conductas. Si usted quiere cambiar conducta, tiene que identificar qué proceso mental la generó, la modifica, pero a partir del funcionamiento del cerebro. El tratamiento de la depresión, por ejemplo, ya que estamos hablando del día de la prevención del suicidio, el suicidio o la conducta autolítica, porque antes de haber suicidio hay una conducta autolítica. Autólisis significa hacerse daño. Es una conducta de riesgo. Pero esa conducta de riesgo de cortarse viene porque hay un proceso cognitivo alterado. Por ejemplo, los niños que se quitan la vida en la historia del desarrollo del suicidio son niños que tienen la idea: muerto el perro, muerta la rabia. Es decir, desaparezco yo y conmigo desaparecen los problemas. Así ese es el sistema de creencias. En cambio, con un adolescente o un adulto, que vamos a hablar el día de hoy, tiene conductas autolíticas, siempre culpa a alguien, deja cartas y le deja casi una cruz a la persona que se queda viva. Es decir, el sistema de creencias es: no, porque me hicieron esto, tú eres el culpable. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cuando hayan verbalizaciones, eso es cognitivo, donde la persona dice: pero si la vida no vale nada, si me pierdo nadie me va a buscar, ¿no? Si yo no le soy importante a nadie, esas conductas, esas afirmaciones hay que escucharlas y aceptarlas, porque son una clarinada de alerta de una posible conducta autolítica. Entonces, lo menos que podemos hacer es decirle: no pienses así, no digas esas cosas, ¿no? Porque ya saben que nuestro sistema nervioso no identifica el término no. Entonces, ustedes escuchen y acompañen, ¿no? Porque a veces la persona depresiva, porque de 5 personas que se quitan la vida, 4 tenían un síndrome depresivo mayor, que es un diagnóstico que ustedes como médicos lo van a tener que realizar. ¿Ya? Entonces, recuerden que sistema nervioso, procesos mentales y conductas. Muy bien, vamos a ver qué sucede en la adolescencia y qué sucede en la adultez. Siempre cuando veamos el ciclo del desarrollo, hay que ver el ciclo inmediato anterior. Es decir, acá tenemos el parto. Antes del parto, ¿qué hubo? ¿Qué tipo de desarrollo? ¿Cómo se llama? Desde la concepción hasta el parto. Desarrollo prenatal. Excelente. Bien. Luego tenemos la niñez, vamos a resumir un poquito, ya lo hicimos. Luego tenemos a la adolescencia y luego tenemos la adultez, que termina. La última etapa de la adultez se llama la adultez mayor, que comienza a los 65 años. Vamos a ponerle 60 más.
¿Termina con qué? Con la muerte, ¿verdad? Pero vamos a ver que es el fin de la vida. La muerte es una invención cognitiva. Entonces se sorprende que no existe la muerte. Bueno, existe el fin de la vida, pero no existe la muerte. La muerte es una invención. Las personas le tienen miedo a la muerte, le tenemos, me voy a poner ahí, le tenemos miedo a la muerte. ¿Pero qué es la muerte? Es el fin de la vida, pero ¿qué hay alrededor? Eso es cognitivo, ¿no? Las personas moribundas van disminuyendo su estado de conciencia. Y las personas que mueren con dolor, los pacientes oncológicos, mueren a veces con morfina, y a veces hay que colocarles muy seguido, pero cada 3 horas, porque la morfina también tiene un efecto de acelerador de la actividad cardíaca. O sea, puede generar un efecto boomerang. Entonces, doctores, vamos a ver este tema más adelante. ¿Ya? Bien, por eso se llama desarrollo humano. Todo esto es desarrollo. ¿Ya? Bien, ¿a qué edad comenzará la adolescencia? A ver, ayúdenme, ahí vamos a trabajar juntos. A ver, ¿a qué edad comienza la adolescencia? ¿Promedio? 12 años. Ya, vamos a ponerle 12 años. ¿Y a qué edad terminará? 20. Vamos a ponerle 20 años. Vamos a ver, doctores, que la adolescencia cada vez comienza más temprano y termina más tarde. Es decir, no es necesariamente 12 ni el 20. O sea, la adolescencia es un periodo muy extenso. No son 8 años, probablemente sean 10. ¿Qué es lo que debe hacer el médico? Bueno, ¿saben por qué comenzaría cada vez más temprano? Porque hay conductas de los niños que nos hacen pensar eso. Por ejemplo, los niños cuando hay reuniones sociales van a oler los vasos y quieren saber cómo sabe esa bebida que les hace ponerse alegres a los adultos. Pero no les gusta el olor ni el sabor, pero les impacta la idea. Luego van por los ceniceros e imitan la conducta de fumar. Ustedes han visto a los chicos inventan, ¿no? Y ya quieren salir de noche. Entonces la adolescencia cada vez está comenzando más temprano. ¿Producto de qué? Producto del comportamiento de los padres y la imitación, proceso social. ¿Por qué decimos que termina cada vez más tarde? Porque el criterio de fin de la adolescencia es la independencia económica. ¿A qué edad van a ser independientes económicamente? Entonces, ahora, vamos a hacer un ejercicio. ¿A qué edad, si ustedes tienen abuelitos vivos o recuerdan a sus tíos, ¿no? A sus papás, ¿a qué edad habrá tenido su primer hijo? Ya, unos 21, 20 y probablemente antes. ¿Y qué hacían cuando tenían su hijo? ¿Se iban a estudiar a la universidad? No, se iban a trabajar. Independencia económica. Entonces, pero eso no significa que usted tenga 20 años y diga, entonces yo todavía soy adolescente. No, vamos a asumir que este es un criterio que explica por qué incluso hay personas mayores de 20 años que tienen comportamientos de riesgo. ¿Por qué? Mira, doctores, una ley bueno, no es una ley, sino es una afirmación. Cuanto más joven es un organismo, vamos a suponer aquí, más data biológica vamos a recoger. Pero cuanto más longevo, más viejo es un organismo, más data de su personalidad vamos a recoger. O sea, más influencia social vamos a recoger. Entonces, cuanto más joven es un organismo y más biológico es, más placer va a buscar, más respuestas rápidas va a querer. Aún el niño no espera. Hay un dicho que dice: el que no llora, no mata. Entonces, respuesta rápida. Pero usted que ve en su billetera electrónica del banco de crédito, ahorita ve que le han yapeado 300 soles. ¿Qué hace con los 300? ¿Se van a comer o no? ¿Sí? Inmediato. Pero ahí estoy diciendo, no, en mi casa hay comida.
desarrollo cerebral va de abajo hacia arriba y de atrás hacia adelante, ¿cierto? ¿Ya? El tronco encefálico tiene que ver con las actividades que nos hacen mantenernos vivos. El sistema límbico nos ayuda a sobrevivir y la parte cortical a transformar. Pero también va de atrás hacia adelante y la última estructura en desarrollarse es la corteza prefrontal. ¿A qué edad termina de madurar la corteza prefrontal? Lean sus artículos. ¿Ya? Después de los 20 años, 24, 25 años. 24 y 25 años entonces corresponde a qué etapa? ¿A la adolescencia o a la adultez? Ah, muy bien. Esta es adolescencia y esta es adultez. Ahora, ustedes escogieron la carrera ¿a qué edad? Escogieron a los 16, 17, eran adolescentes. Los adolescentes escogieron la carrera por afectivo emocional. Porque la corteza cerebral todavía no, la corteza prefrontal no estaba desarrollada. Entonces, si ahora son cerebrales ustedes, ya son más cognitivos, ¿por qué no animan a los cachinos a estudiar medicina? Porque siguen pensando en el sentido me gusta, no me gusta, fácil, difícil, ¿no? Entonces, doctores, todo eso depende de los procesos mentales y su relación con el córtex prefrontal, perdón. Bien. Voy a comenzar a llenar el cuadro. La adolescencia tiene tres etapas. La adolescencia temprana, la adolescencia media, perdón, acá sería la adolescencia media, y aquí sería la adolescencia tardía. De 12 a 14, de 14 a 17, y 17 a 20. Cuanto más cerca está de la niñez, más cambios físicos van a haber, y cuanto más cerca a la adultez, más cambios psicológicos vas a observar, ¿no? Yo tenía una paciente, miren, vamos a hablar un poquito de esta parte. Bueno, sucedió antes, ¿no? Mucho tiempo antes, me dice, doctor, tengo un problema con mi hija. A ver, señora, ¿qué edad tiene su hija? Primera pregunta. Tiene 12 años, perdón, tiene 13 años. A ver, ¿qué le preocupa? Mire, ya no me acompaña a misa todos los días. Bueno, ¿qué más, señora? Ya no se pone la ropa que yo le compraba. ¿No? Siempre le gustó la ratoncita mini, ¿no? Su orejita, pero ahora ya no quiere ponerse. Ayúdeme a cambiar a mi hija. Miren, esas conductas para los 13 años son conductas esperadas, ¿no? Claro. Pero ¿por qué a la mamá le llama la atención? Bueno, ven a la consulta. Viene Karina, creo que se llamaba la adolescente. Dice, ¿cómo te llamas? Percy. No sé qué le está pasando a mi mamá últimamente. ¿Qué te preocupa? No me da permiso para irme de campamento en Semana Santa. Quiero raparme la mitad de la cabeza, la otra mitad del cráneo, no me da permiso. Ayúdame a cambiar a mi mamá. ¿Qué hacemos, doctores? Uno dice, a ver, ¿quién va a vivir más? La hija. Entonces, caballero, señora, de que la puedes hacer. Bueno, después les digo que eso se solucionó con una conducta de rol, con un ejercicio de roleplay, pero la señora no está reconociendo que la hija tiene cambios físicos, pero también tiene cambios psicológicos. O sea, ya no depende de la mamá, ya tiene sus propios gustos. Por eso yo siempre digo que lo que no se le debe prohibir a un adolescente es todo lo que hace con su cuerpo, ¿no? Conozco personas que dicen, no, cabello corto, a los chicos, cabello corto, cabello corto. Señora, yo pienso que usted debe observar cómo cuida su cabello largo, porque es su cuerpo. No, pero es que el varón tiene que usar el cabello corto, la chica cabello largo. Bueno, a ver, veamos en su grupo social. Y el chico trae la figura, mire cómo este señor Gareca tiene 70 años, mamá, y mire, tiene el pelo largo. Entonces, todos los temas de cambios físicos y cambios psicológicos son característicos de la adolescencia. ¿Ya?
En cada una de estas etapas, doctores, en cada una de estas etapas, todo lo que son palitos acá, ¿ya? Se llaman crisis. Todos estos círculos son crisis. Incluso miren, en la adultez hay adultez temprana, hay adultez media y hay adultez mayor. Esta es la adultez mayor. Y en cada una de estas etapas hay crisis. Las crisis hacen posible el desarrollo. Cuando las personas superan la crisis, desarrollan, avanzan. Cuando no superan la crisis, lo que aparece en los videojuegos, game over. Ejemplo, tú aprobaste todos los cursos de morfo, fisiología, etc. Has desarrollado. Ahora, te costó un curso más que otro. Te costó bioquímica, ahora fármaco, de repente medicina 1, ¿no? Porque tienes que ir superando. Y para superar las crisis hay dos fuerzas. Las crisis se superan con dos fuerzas. Las fuerzas sintónicas y las fuerzas distónicas. Todo lo que es dis, prefijo dis, significa, digamos, alterado, ¿no? Las fuerzas sintónicas son todas aquellas fortalezas que tú tienes. Y las fuerzas distónicas son tus debilidades. Entonces, tú llegaste a un curso X, sabiendo hasta dónde habías llegado, pero ahora el medio te reta y tú tienes que desarrollar una fuerza sintónica. Miren, observando conducta, ¿ya? Ustedes me van a decir a qué ciclo pertenece el alumno. Primer paso, un alumno guardando su mochila en un lugar donde hay puertas chiquitas. Segundo paso, el mismo alumno poniéndose un mandil blanco. Tercer paso, ese alumno con bata en la cafetería. Cuarto paso, ese alumno con mandil corriendo por el puente Benavides hacia la Richie. ¿De qué ciclo es ese alumno? ¿Y cómo saben que es el primer ciclo? Por la actitud de la parte de cualquier lado. Se espera que los adultos ya no tengan ese tipo de conducta, porque tus fuerzas de placer están gobernadas por tus fuerzas cognitivas. Las fuerzas distónicas siempre son placenteras. Todo lo rápido, todo lo bonito, todo lo barato. Fuerza distónica. Las fuerzas sintónicas son las fuerzas del desarrollo, las fuerzas que te hacen seguir adelante, que te hacen ser constantes. Entonces, sus compañeros que ingresaron con ustedes y ya no están en medicina humana, sus fuerzas distónicas fueron mayores que las fuerzas sintónicas. Les voy a poner otro ejemplo, ¿no? En el ciclo pasado, o sea, comenzamos en marzo, ¿no? Y me tocaba una clase a las 9:30 de la mañana en el pabellón K. Se abre la puerta y yo estaba siempre detrás, así que yo estaba allí viendo mi celular y escucho 3 chicos, una chica le dice, ¿qué hora es? Otra chica, 9:30, vamos a la playa. A Venecia, vamos a la playa. Oye, vamos a la playa. Y la otra chica, ¿y qué hay después? O sea, ¿qué curso hay? Biología. No, pero no hay pasito, no hay tarea, vamos a la playa. Entonces, la hacemos. Y una de ellas dijo, yo me quedo. Fuerza sintónica mayor que fuerza distónica. Entonces, cuando una persona supera la crisis de identidad, deja de ser adolescente y pasa a ser adulto. ¿Ya? Entonces, la crisis que debe resolver un adolescente para ser adulto se llama la crisis de identidad. Y la crisis de identidad, ustedes se van a dar cuenta si ustedes son adolescentes o adultos, porque responden a la pregunta ¿quién soy? Cuando tú dices quién soy, sabes qué cosas te gustan y qué cosas no te gustan.
chico que dijo, no, yo me quedo, le dijo, vayan ustedes, pero yo me quedo. O sea, reconoce qué cosas puede y qué cosas no puede. Sus fuerzas sintónicas son mayores que las fuerzas distónicas. Toda persona que tiene dinero y que quiere gastarlo rápidamente, fuerza distónica. Cuando tú le haces una pregunta a la persona, oye, ¿qué pasa si no te lo compras? Y la persona posterga la compra, esa persona no va a necesitar medicación. Esa persona es suficiente vulnerable, porque sus fuerzas sintónicas, las fuerzas de raciocinio, son mayores que las fuerzas del placer. ¿Ah? Entonces, eso significa resolver el incidente. Bueno, termino diciendo, doctores, que cuando hay resolución de crisis, las conductas siempre son adaptativas. Se espera que en la adultez haya conductas adaptativas y más bien antes hayan conductas de riesgo. Cuando las fuerzas distónicas son mayores que las fuerzas sintónicas, son conductas de riesgo. Y cuando una persona ha resuelto la crisis de identidad, ya tiene conductas adaptativas, porque cuidan. ¿Y por qué cuidan? Por lo que viene después. Miren, ¿para qué sirve la corteza prefrontal? Ahí está. Miren, la corteza prefrontal te ayuda a seleccionar objetivos. Por ejemplo, dígame en qué ciclo ingresar. 2021, ya, 2021-2, ya, 2021-1. Muy bien. Menciona en qué ciclo vas a terminar. Tan lejos lo ven, a ver, Ricardo. ¿En qué ciclo te vas a graduar? ¿Lo estás planificando? Si tú tienes clara esa planificación, es que tu corteza prefrontal está desarrollada, estás planificando. Ahora, ¿se cumplirá? ¿Ya? Eso ya no depende. Pero, si tú sabes regular tus emociones, sí. Porque la corteza prefrontal ayuda a regular las emociones. Por eso miren este gráfico. La parte turquesa es la corteza prefrontal, todo lo que es córtex. Y la parte en marrón, en lila, es sistema límbico, emociones. Cuanto más pequeño es un organismo, más separado tiene esas dos estructuras. Pero conforme va madurando y producto de la actividad social también, vamos a ver, aquí no se ve muy bien, pero la corteza prefrontal, el córtex, maneja el sistema límbico. Ya, miren, incluso hasta es parte de él. ¿Qué significa? Controla las emociones. Entonces se espera que a los 24 años que terminó de desarrollar la corteza prefrontal, las conductas adaptativas sean mayores. Mientras que no termine de desarrollarse, las conductas de riesgo van a ser mayores. Por lo tanto, doctores, los adolescentes tienen conductas de riesgo. Se espera que el adulto ya no las tenga, o sean menores. Entonces, doctores, prepárense para atender personas que tienen conductas de riesgo. ¿Cuáles son las conductas de riesgo? Bueno, son varias, ¿cierto? Por ejemplo, consumo de psicoactivos a temprana edad, que está relacionado ahora con la esterilidad masculina. Hay un estudio interesante. Dos, de las relaciones sexuales sin barrera. ¿No? Todas esas son conductas de riesgo. Bien, termino con esto, doctor. La mayoría de personas dirían, no, pero hay que ayudar a que los adolescentes sienten cabeza, ¿no? Tengan un comportamiento adulto. Pero, doctores, que un adolescente se comporte como un niño no me genera problemas, o sea, no lo veo clínicamente patológico. ¿Por qué? Porque es algo que ya vivió, algo que conoce. Pero que un adolescente se comporte como un adulto, eso sí me preocupa, porque no ha vivido esta etapa, está en tránsito. ¿Ya? ¿Qué día es el día del niño? ¿Qué día fue el día del niño? ¿Qué día se celebra el día del niño? ¿Se acuerdan? En agosto, ¿no? Ya. A ver, ustedes le dirían a sus papás, papá, ¿me puedes regalar algo por el día del niño?
sí podían hacerlo. ¿Y qué creen que harían los papás? Digamos, en términos, imagínense, no están peleados, por eso los chicos se pelean con los papás. Pero imagínate, ¿tú crees que te regalarían algo? Lo más probable es que sí, señor. Porque ellos recuerdan cuando eras niño. Y tú no te vas a sentir niño, pero vas a seguir tu regalo. Porque las personas hacen las cosas que vivieron. Pero ¿cómo te vas a comportar? Pues, imaginemos, son adolescentes, con un adulto si no sabe cómo es ese caso, ¿no? A mí me preocupa que haya niños que los días domingos están con terno, incluso en el verano con su maletita, yendo a hacer labor pastoral en las casas. ¿Ya? Son niños, doctores, ¿no? Parecen adultos. Entonces hay que tener cuidado, por lo tanto, la conducta de riesgo son características de los adolescentes. Y está relacionado con el neurodesarrollo. ¿Alguna pregunta hasta aquí sobre los adolescentes? Doctor, Sí. explicaba la F3 entonces. ¿Dónde, doctor? La F3 entonces. La fórmula de la Fortalezas y debilidades. Las fuerzas sintónicas son las fuerzas, son las fortalezas, son los pensamientos, los raciocinios, y las fuerzas distónicas generalmente son las fuerzas que generan placer inmediato, ¿no? Las fuerzas sintónicas son las que ayudan a postergar. No sé si hay otra pregunta. Sí, doctorita. ¿Qué consecuencias tendría para los niños como queman etapas y no pasar la media? ¿Hay una consecuencia después? Sí, buena pregunta, doctora. Mire, no estamos haciendo una apología del infantilismo, ¿no? De que las personas deben mantener siempre su característica. Porque hay personas, doctores, que las circunstancias los han hecho madurar, que han tenido que ir a trabajar desde temprana edad, incluso han ayudado a sus hermanos y así, ¿no? Pero eran épocas, sistemas sociales, que se reforzaba ese tipo de acción, ¿no? Pero actualmente hay una serie de situaciones que han cambiado, como por ejemplo, ustedes han visto cuál es la edad promedio de los gerentes que gestionan empresas transnacionales, ¿no? Son menores de 40 años. ¿No? Y esas personas no estuvieron en una empresa toda su vida, ¿no? Van a una empresa, salen, se van, estudian, van a work and travel desde que son estudiantes, ¿no? En Estados Unidos trabajan, vienen. Entonces, hay una dinámica donde el desarrollo es cada vez más rápido, pero eso no significa quemar etapas. Cuando se quema etapas, lo más probable es que si hablamos de la infancia y la adolescencia, no haya ningún problema. El problema es cuando se transita de la adolescencia rápidamente a la adultez. ¿Por qué? Porque estas crisis significan resoluciones. Mire, si lo placentero es más fuerte que lo cognitivo, imagínese una persona de 50 años que tuvo que sacrificarse, ¿ya? Y ahora tiene dinero. ¿Qué fuerza va a ser la más fuerte? Las distónicas. Va a querer revivir lo que no pudo tener. Eso explica por qué hay varones que a los 50 se compran su moto, se visten de negro, se van a Chincha, ¿no? A la Americana Sur. Hay señoras que tienen dinero, se hacen rinoplastías, trabajo en el rostro, ¿no? Entonces, hay una suerte de no resuelto alguna crisis. Eso no implica, señores, que una persona de 40, 50 años se cuide. Eso no es el problema. Lo que sucede es que genere conductas de riesgo, como por ejemplo, no sé, pues una persona, miren, una persona de 40 años se inscribe en un campeonato de fútbol y fulbito y juega contra personas de 19, 20 años. Ese señor se lesiona rápido. Oye, dice, usted ya no está para tener ese tipo de ejercicios. Entonces, sí, hay personas de 40 que suelen lesionarse porque no tienen actividad física, porque ya por el trabajo, y juegan con chicos pues, de 19, 20 años que son veloces, son aviones, ¿no? Y por hacer el esfuerzo se lesionan. Entonces, ¿qué se le dice? Señor,
vamos a hablar de la adultez, asuma que usted tiene que mantener una actividad física y probablemente hay un deterioro. ¿Ya? Entonces, esa sería la respuesta, doctora. ¿Ya? Lo ideal es que la persona vaya, digamos, afrontando su desarrollo en términos de etapas, y si la salta hay que investigar por qué. Ahora, no toda persona que se salte el desarrollo genera un problema de conflicto, ¿no? Habría que ver qué circunstancias son las que se desarrollan. ¿Ya? Bien, ¿alguna otra pregunta de adolescencia? Ninguna. Ya saben, las conductas de riesgo son más frecuentes en los adolescentes y hay que entenderlas. Para terminar y ya irnos a nuestra exposición, previo unos minutos de descanso, acá también hay una explicación de la adolescencia a la adultez por el tema de la mielinización y la respuesta endocrina, ¿no? El adolescente tiene podas neurales. La poda neural significa que deja conductas que antes, digamos, las ejecutaba, ahora no, y hay cambios epigenéticos. Esto explica por qué algunos adolescentes podrían silenciar un congénito, ¿no? Lo que vimos en la clase anterior sobre metilación y acetilación. Bien, ahora nos vamos a la adultez rápidamente. Vamos a hablar ahora de los adultos, ¿ya? Bien, palabra clave, cuando ustedes en el curso de Psicología Aplicada a la Medicina hablemos de adultez, inevitablemente vamos a hablar de dos palabras clave: la personalidad y el envejecimiento. Así como palabra clave del adolescente, conductas de riesgo, es decir, conductas desadaptativas que ponen en peligro la salud y la vida de la persona. Cuando hablemos de adultez, vamos a hablar de su personalidad. La personalidad, como lo vamos a ver, es la forma de pensar, sentir y actuar que nos diferencia de otras personas, y el envejecimiento. La adultez temprana iría entre los 20 y los 30 años. La adultez media de 30 años a 60 y de 60 más la adultez mayor. Así va a ser. La pregunta es, ¿a qué edad comienza el envejecimiento? Porque, ojo, todo esto es para que ustedes como médicos sepan cómo trabajar psicológicamente en la etapa en la que se encuentra su paciente. ¿A qué edad comenzará el envejecimiento? Le consulté a dos médicos y me dijeron desde que la persona nace, porque envejecimiento es muerte celular. Entonces, cuando usted como médico trabaje con adultos, tiene que tener en cuenta dos tipos de envejecimiento: el envejecimiento cronológico y el envejecimiento funcional. El envejecimiento cronológico es la disminución de las capacidades esperadas. Miren, en envejecimiento cronológico, una señora va a visitar a su dermatólogo, una señora de más de 40 años, y le dice: doctor, pero no sé por qué me están saliendo estos lunares en el cuello, no mire, doctor. A ver, señora, usted tiene un problema del alma. ¿Del alma? ¿Cómo un problema del alma? Del almanaque. Porque esto le pasa a todas las señoras mayores de 40 años. O sea, es un envejecimiento natural, es esperado. Pero lo que más preocupa es el envejecimiento funcional. Es decir, que la persona deja de hacer cosas o mantiene su actividad a pesar de su envejecimiento cronológico. Es decir, podemos tener una persona de 50 años que tiene una enfermedad crónica no transmisible como la hipertensión, pero sigue trabajando. Tengo que hacerle caso más a lo funcional que a lo cronológico. Podemos tener un paciente con una prótesis de cadera, pero
pero hay que hacer que ese paciente sea funcional. ¿Qué significa funcional? Que realice sus actividades en la vida diaria. Un paciente funcional cuando se autovale, o sea, se baña solo, ¿no? Asea su espacio vital, eso es ser funcional. No solamente es trabajar. Algunas personas dicen, es funcional cuando trabaja. No. Puede ser funcional primero con él mismo y después con lo que hace. ¿Ya? Ahora, desde el punto de vista de la salud o enfermedad, hay dos tipos de envejecimiento. La pregunta de examen. Mencione dos tipos de envejecimiento desde el punto de vista de la salud o enfermedad. El envejecimiento natural, propio del desgaste de los órganos, vamos a llamarlo así, y el envejecimiento patológico. ¿Cuándo es un envejecimiento natural entonces? Cuando es natural el desgaste, pero se convierte en envejecimiento patológico cuando el paciente tiene alguna enfermedad crónica no transmisible. Diabetes, hipertensión. Un paciente hipertenso tiene envejecimiento patológico. Un paciente diabético tiene envejecimiento patológico. Un paciente con síndrome metabólico tiene un envejecimiento patológico. Pero un paciente que no tiene ninguna de esas enfermedades, o sea, sano entre comillas, es un envejecimiento natural. ¿Por qué se denomina envejecimiento patológico? Porque los cuidados van a ser extremos. Y el cuidado implica más de una acción farmacológica. Implica el estilo de vida, doctores. El estilo de vida es conducta. Y ya saben, para cambiar conducta, tienes que cambiar procesos mentales. Ejemplo, ¿ya? Ejemplo de envejecimiento patológico. Tenemos un paciente diabético que cambia su dieta a menos proteínas que antes, nada de carbohidratos y otros tipos de legumbres, digamos, que no sé cómo encajonarlo en los criterios. Pero en su casa, todos comen rico. Pizza, pollo a la brasa, cualquier otra comida. Pregunta, si este es el paciente y el paciente X tiene que hacer cambios en su dieta, pero las personas A, B, C, que son su familia, comen rico, el paciente no va a poder cambiar su estilo de alimentación, porque tiene variables que no le permiten el cambio. En algún momento va a tener que comer lo que los otros comen. Entonces, esta persona tiene un envejecimiento patológico y necesita la atención de otras variables que no son solamente farmacológicas. ¿Ya? Bien. Ahora, termino la clase mencionando cuáles son las patologías más frecuentes en estas etapas. Acá está el adulto emergente, el adulto medio y el adulto mayor. Bien, el adulto emergente todavía puede tener conductas de riesgo. ¿Por qué? Porque no se ha definido la crisis de identidad. ¿Cuándo se resuelve la crisis de identidad? Cuando la persona sabe quién soy, es decir, sabe sus fortalezas y debilidades, disminuye la conducta de riesgo. Pero un adulto hasta los 30 años, estoy sombreando, que todavía puede mantener la crisis de identidad. Entonces las conductas de riesgo todavía se pueden presentar. Entonces, si usted tiene un adulto, un paciente adulto de 24 años que 2 veces al año lo han tenido que suturar porque se pelea con otras personas, conducta de riesgo, usted le puede decir, oiga señor, usted ya no es un adolescente, usted es un adulto. No, doctores. La definición de la crisis de identidad todavía se puede dar en la adultez. ¿Y de qué va a depender? No solamente el desarrollo de la corteza prefrontal, sino de las situaciones sociales de las que vive. Ustedes van a investigar sobre el TLP, o sea, a qué persona le toca exponer trastorno de la personalidad. ¿Ya se acuerdan? Ya está, muy bien, tienen que hablar del TLP, trastorno límite de la personalidad. Conductas de riesgo. Bueno, entonces, usted dice, ya, todavía está resolviendo su vida. Si usted es una médico y entra la paciente, 25 años, paciente femenina, y atrás entra corriendo la mamá, ¿usted atiende a la mamá también, no? Usted le dice, a ver, ¿en qué lo puedo hacer? ¿Quién es la paciente?
yo, doctor, de 26 años, ¿para qué ha venido? Y la mamá entra. A ver, doctor, mire, voy a hacer rápido, ¿no? Tengo que traerla forzada a esta señorita porque no quiere venir al médico. Tiene un montón de dolores y a usted la atiende a la señora. Usted le dice a la paciente, que se llama Rosa, Rosa, ¿tu mamá siempre habla por ti? ¿Esa afirmación a quién fue? ¿A Rosa o a la mamá? A la mamá de Rosa. Doctores, porque cuando ustedes trabajen con adultos emergentes, tienen que fomentar la independencia. No pueden seguir manteniendo la dependencia. Esto es psicológico. Entonces, acepten que la persona puede tener conducta de riesgo. Obviamente que hay que allá ver otras medidas terapéuticas, pero fomenten su dependencia. ¿Estamos hasta ahí? Ustedes tienen padres entre los 35 y 60 años. Bueno, van a ver que los problemas más frecuentes a nivel de salud física son las enfermedades crónicas no transmisibles. Aquí aparecen las enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Y por qué aparecen las enfermedades crónicas no transmisibles? ¿Por conductas de qué tipo? ¿Adaptativos o desadaptativos? Desadaptativos. ¿Y por qué las personas tienen conductas desadaptativas? Para manejar el estrés. ¿Ya? Tenía una paciente que para dormir todos los días necesitaba su Coca-Cola de 500 mililitros y se quedaba dormida. ¿Ya? Lo más probable es que llegue a esto, ¿no, doctor? ¿Por qué lo hacía? Primero a mí me llamaba la atención, a ver ustedes como médicos, el azúcar activo inhibe. Tranquilo, pero la señora lo utilizaba para dormir. ¿No será que era un organismo inmunosuprimido? ¿Por qué? No tenía ninguna enfermedad de otro tipo, aparentemente era una depresión, pero la calmaba. ¿Cuál era la medida terapéutica? ¿Se acuerdan del no? Señora, no tome la Coca-Cola. Resultado, tome la Coca. Eso le decía a todos los médicos, señora. Entonces, como clínicamente no tenía una forma yo rápida, ¿saben qué hice? Hice que tome la Coca-Cola. La señora, mira, acá tiene el Coca-Cola. A ver, dígame cómo hace usted. Y veía que la señora tenía un ritual. Inclinaba el vaso para que la espumita no sea mayor. Y si se veía así. Y el rostro. Cuando se estaba sirviendo la Coca-Cola, era el rostro de placer. A ver, señora, toma y dígame qué siente cuando toma. La señora tomaba, me decía, siento cuando golpea el líquido y el gas con la pared, ¿cómo se llama? Pared o la herida. Cuando tomas en el esófago, o sea, ¿cómo se llama cuando tú tomas algo que choca acá y después se va? En el esófago. Bueno, cuando choca con la pared, ¿ya? Siente placer. Cuando me comentaron, no sé, ahorita me ha venido a la mente, ¿ustedes han visto Ratatouille? Cuando probaba esa comida que le decía su mamá, cuando salían fuegos artificiales, ya, así más o menos imaginaba yo que te sentía ese placer. Entonces, señores, eso es fisiológico. La señora está manejando su estrés con placer. Entonces, genera problemas del síndrome metabólico y enfermedad crónica no transmisible. ¿Cuál es la solución, doctor? Ayudar a la persona a que identifique cuáles son sus estresores. Una cosa siempre me llama la atención, cuando hay reuniones de estos señores con sus amigos, ¿de qué hablan? ¿No? Hablan de sus negocios, de repente, pero hablan de sus hijos. Y me he enterado que tu hijo, que está estudiando medicina humana, ¿no? Sí, ¿dónde estudia? Casi está estudiando medicina. Y recién ingresó, ¿no? Ya está en sexto ciclo. Cuando la persona no tiene de qué hablar, o sea, no tiene el mismo éxito entre los otros hijos, ya eso nomás ya le genera un problema en el manejo del estrés. Así que, doctores, cuando ustedes atiendan a estas personas, obviamente van a seguir su guía, su semiología, pero ya saben que muchas de las enfermedades crónicas
camino, dicen los médicos que cuando están de guardia y la guardia termina a las 7 de la noche y viene un adulto mayor a las 6, todos se disparan, se van, porque saben que se van a quedar 2 horas más. Porque atender a un adulto mayor, pregunta de examen, así como le decimos, ¿qué criterios debe tener en cuenta cuando usted atiende a un adulto emergente? Ustedes van a decir la presencia de conductas de riesgo producto de la falta de definición de la crisis de identidad. Y en segundo lugar, debemos fomentar su independencia. ¿Ya? ¿Qué aspectos psicológicos debe tener en cuenta cuando atiende a un adulto medio? Su inadecuado afrontamiento del estrés que puede llevarlos a desarrollar enfermedades crónicas no transmisibles. Y en el caso del adulto mayor, dos cosas. El deterioro cognitivo, ¿ya?, y la depresión. Son los dos signos más frecuentes en el adulto mayor. La depresión clínica y el deterioro cognitivo. El deterioro cognitivo es igual a trastorno neurocognitivo mayor, ¿no? ¿Han escuchado hablar de la demencia frontotemporal, la demencia por cuerpo de Lewis? Ahí está. Muy bien, hasta aquí no sé si hay alguna pregunta, doctores. ¿Puede repetir la del adulto emergente? Sí, doctora. Bien, los adultos emergentes tienen enfermedades productos de la conducta de riesgo. Su compañero me dice, a ver, denme un ejemplo pues, de conducta de riesgo. Manejar en estado etílico, ¿no? Combinar licor, conductas sexuales sin protección o conductas sexuales de riesgo. Esos son ejemplos de conducta de riesgo. ¿Por qué? Porque todavía no ha resuelto la crisis de identidad. Recuerden que la crisis de identidad define las fuerzas sintónicas y las fuerzas históricas. No sé si respondí a su pregunta, doctora. ¿Ya? Si hay dudas, igual pregunten. ¿Alguna pregunta más? ¿Ninguna? Muy bien. Entonces, 6 minutos de descanso para que vayan a los servicios, no vayan a comer, doctores, porque ahí no atienden, demoran en atender.